Queremos libertad, prosperidad, pluralidad y tolerancia. Queremos integridad. Queremos vida. Yo quiero vivir en mi país. ¿Por qué te fuiste tú? Por eso mismo me fui yo. Queremos unidad, diversidad, respeto. Queremos poder elegir a quienes nos dirigen, poder ponerlos y quitarlos, porque para eso somos el pueblo. Y esa es nuestra función. Queremos estudiar con un futuro y curarnos con medicinas. Queremos que la palabra derechos tenga significado y la palabra humanos inspire respeto. Queremos que las calles de Cuba vuelvan a ser el cubano y que las use para exigir sus libertades. Queremos acortar distancias sin ceder principios. Queremos remover dictaduras. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Campaña que exige al régimen de Cuba la liberación de los presos políticos, una ley de amnistía y el derecho de los cubanos a manifestarse públicamente. Fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. Así se llamó una exposición que tuvimos en la ciudad de Nueva York la primera vez que estuvimos allá. Y se llamó El último dinosaurio. Y eran los nombres, los nombretes que el pueblo le puso a Fidel Castro. Ari, un maestro, papá, amigo, tío, sobrino, hermano, todo lo que quiera, pero además el mejor caricaturista de todo el tiempo, lo adoro, lo admiro y quisiera por un segundo tener la pluma esa que tiene. Fíjate. Me llamo Arístide Pumavieja. Nací en un pueblito habanero de Cuba. Un pueblito simpático, muy musical y muy político. En el año 1959 me gradué de periodista. Primero fui músico profesional y luego, más adelante, ya me hice dibujante, ilustrador, pintor, en fin, un caricaturista bastante conocido en mi país. Entré en la prensa de mi país totalmente. Me hice caricaturista de Bohemia, revista Bohemia, muy famosa en Cuba. Por supuesto, para mí era un gran honor y una satisfacción pertenecer a Bohemia. También estuve en Palante, en fin, estuve en toda la prensa cubana y me hice un conocido, un famoso, digamos, conocido caricaturista cubano, y así enfrenté a muchos personajes que se movían en Cuba, los grandes políticos, los grandes dirigentes. Tuve acierto y desacierto, tuve momentos felices y momentos muy difíciles. En Bohemia tuve la satisfacción de hacer una sección que llamaba La Bobocracia, que es una sección que hacía de caricaturas simpáticas sobre la bobocracia, sobre la burocracia, y yo le puse La Bobocracia, que los personajes eran como unos bobócratas que manejaban desde una mesa, pensaban que el mundo ya era solamente eso, era dirigir, era mandar, era ocupar un poder. Y yo me reía, sobre todo para mí, para adentro, me reía de esos bobócratas. Y así empecé a criticarlos. La sección gustó mucho, tanto gustó que un buen día me la vi publicada en una revista rusa que se llamaba Pravda, de Moscú, que respondía al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y me publicaban la sección como una muestra del glasnost cubano, o sea, de la perestroika cubana, la apertura de Cuba de criticar la burocracia. En cambio, como no era así, yo lo sabía, dije, me desgracié, efectivamente.
Y un día Bohemia me llamó la dirección y me dijo que en ese momento no iban a publicar más burocracia porque ya esa cuestión burocrática estaba superada en Cuba. Yo me reí mucho y me tuve que ir. Dice mi amigo el escritor Manuel Vázquez Portal que Aristóteles es la evidencia que la muerte no existe. Bien, Rebeca y yo somos una unión bastante joven. Digamos, Rebeca tiene sus hijos que para mí son como si fueran hijos míos, y yo tengo hijos e hijas que para Rebeca, o sea, es lo mismo. Desde que conocí a Rebeca hace 20 y pico de años, nos unió una gran relación muy buena, que es la relación de gente ya de cierta edad. Y Rebeca ha sido para mí un soporte tremendo porque ha sido mi lenguaje. O sea, Rebeca escribe, Rebeca habla, yo dibujo, pinto, que son cosas que se unen pero que son diferentes. O sea, Rebeca es la palabra y yo soy la acción. Eso tiene una comprensión que solamente la gente ya mayor, más vieja, sabe lo que quiero decir. Los jóvenes todavía no comprenden eso. Lo comprenderán algún día. Bueno, así hicimos exposiciones, hicimos libros, hemos hecho muchas cosas artísticas, eventos. Ella ha sido la productora, es decir, director. Eso nos ha unificado y nos ha dado un carácter. Además, Rebeca ha sido mi enfermera en momentos difíciles míos de operación, de recuperación. Rebeca me atiende como si fuera una madre y yo me dejo atender como si fuera un hijo. Eso hace más fuerte una unión todavía. Es muy lindo eso y por lo tanto yo todo lo que hago se lo consulto a ella. Yo tengo más digamos, un sentido más práctico de la vida. Yo le oigo cuando ella me hace los comentarios, a esto le falta profundidad, le falta el color aquí. Yo le hago caso como si fuera la verdad, como si fuera Dios. Porque para mí, cuando ella me dice un ejemplo, me dice, eso está mal de verdad. Yo lo comprendo así. Y además tengo la suerte de tener un carácter que eso me ayuda mucho a comprenderlo y efectivamente a volver a empezar de nuevo. Yo conocí a Aristóteles. Oh. Vamos a hacer la otra parte, ¿no? de la historia. Imagínate que le inauguré 2 exposiciones en Guantánamo, en Cuba, y Aristóteles no fue. Porque era una en La Habana, Santiago y Guantánamo. Y no llegaba a Guantánamo, de Santiago se regresaba porque una vez el papá estaba enfermo, otra vez iba a hacer un viaje. Y en fin, no nos conocimos, pasó en eso como unos 3 o 4 años, no nos conocíamos personalmente, ¿no? Yo llegaba a La Habana y me decían, ¿tú quieres una exposición de arte? Sí, claro, y Aristóteles iba a decir, sí, claro. Y no, una vez me quedé esperándolo en la unidad muchísimas horas y no llegó, entonces lo dejé con el asistente mío y me fui. Y bueno, así no nos conocimos hasta una noche en La Habana, en una fiesta en casa de una amiga. Yo no sé dónde salió Aristóteles a las 2 de la mañana y dice, tú eres la presidenta de la unidad de Guantánamo. Usted es Aristóteles. Bueno, sí, no va a la próxima exposición, no le inauguró la exposición. Increíblemente, desde ese día, creo que era como un 22 de octubre o algo así, hace como 20 y pico de años, desde ese día estamos juntos, ¿no? Entonces cuando ya conversamos ya un poquito de más seriedad, porque imagínate, yo vi en Guantánamo, en La Habana, era muy difícil. Entonces me acuerdo que Aristóteles me dijo esto, me dijo, mira, vamos a estar claros, voy a ser realista. Si tú vivieras en París y yo viviera en La Habana, pues yo me iba contigo para París sin discusión. Pero resulta que tú vives en Guantánamo y yo vivo en La Habana. Siempre práctico. Entonces tú decides. Y bueno, efectivamente creo que cumplí eso, ¿no? Fue un poco duro para mí irme para La Habana, dejaba muchas cosas. Vivíamos en Colombia y en un cuadro que te puedo
puedo mostrarte la foto porque el cuadro no existe. Era un cuadro precioso de una Santa Bárbara, ¿verdad? Gracias que tenía una foto. Entonces vivía en una casita de 3 pisos y era un lienzo grande y estaba puesto a la entrada de la casa así. Y yo llego un día y veo que no está el cuadro. Y le digo, ¿dónde está el cuadro? Ahí está. ¿Pero dónde está? No, está ahí. Imagínate que lo había pintado otra cosa. Lo puso paso blanco porque tenía una idea en la cabeza y no tenía un lienzo a mano y lo borró y hizo otra cosa, ¿no? Entonces yo siempre me apuro en tomarle fotos a todas las obras, ¿me entiendes? Y a preservarlas porque entonces, la desaparece. Entonces cuando yo te estoy explicando esto, te digo, la vida de artista es un total sacrificio. Diario. Yo me acuerdo todos los días, 3, 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque estoy estudiando, estoy pensando en un dibujo. Y hasta que yo no estoy complacido de que he logrado lo que yo quería, no puedo dormir. Mira, yo siempre digo que él es como el ave fénix, ¿no? Que siempre sale, que resurge. Siempre en Cuba él tuvo personajes muy importantes, incluso que son estudiados hoy en día. Hay tesis de grado cuando estudian las artes gráficas, como es el personaje de Subdesarrollo Pérez, que fue su personaje, quizás no el primero, pero sí el que más fuerte estuvo, que llegó a ser de verdad que el uno en Cuba, salía en la contraportada de Palante. Pero él hizo una gracia del personaje con Fidel en la zafra del 70 y lo congelaron, como se dice, 8 años, lo mandaron a una fábrica a trabajar como obrero y tuvo unos días de agricultura y después en la fábrica y todo. Cuando salió de esos 8 años, increíblemente, yo siempre le digo que esa época yo no lo conocía, porque si yo lo conozco, él no está 8 años preso, o me lo llevo por arriba del mar, o qué, porque 8 años congelado, hizo una revista Transimpuestos y no podía firmarla. Pero de ahí, de ese castigo salió, y por suerte de la vida, pudo hacer la revista Opina, que fue el gran boom de Cuba de esa revista. Después tuvo sus personajes también en la Bohemia, tuvo la Bobocracia, primero tuvo el Popeado, ¿sí? Que fue creo que fue el primero, ¿verdad? Popeado. ¿Sí? Y Popeado, mucha gente todavía, amigos de él, le dicen el Popeado, porque el personaje jugaba mucho con el pop, ¿sí? Era la cosa popular. Bueno, y de ahí lo llamaron y le dijeron, no, ahora se va a llamar eso, el pop es extranjerizante, vamos a ponerle soplado. No hay personaje. Entonces, bueno, se lo quitaron. Subdesarrollo lo castigan 8 años. La Bobocracia la saca en la Bohemia, y entonces, bueno, era por supuesto burlándose de la burocracia, pero en la perestroika, en la extinta Unión Soviética, toman en los periódicos, ¿cómo se llamaban los periódicos? Vieta y Pravda, lo sacan como ejemplo de la perestroika cubana. Entonces lo llaman y le dicen, oiga, se acabó, se superó la burocracia en Cuba, ya no hay burocracia. Siempre todos los éxitos que tuvo en Cuba la revista Opina, que fue ya lo último que hizo, que llegó a ser la revista, también fue cerrada. Pero él no importó que cerraran Opina, entonces empezó a pintar. Salió de la prensa y entonces empezó a trabajar con colores sobre lienzo, acrílico, ¿sí? Y él hizo una obra muy interesante antes de irnos de Cuba, y bueno, llega el periodo especial, ¿sí? Famoso periodo especial, donde no hay nada en Cuba, ¿sí? Todo se pierde, no importaba que tú tuvieras el dólar, no lo podías gastar, todo eso que se sabe. Entonces, un día yo me baño con un jabón que había comprado en la calle, era un jabón muy malo, horrible de eso de la calle, y me dio como una urticaria, salió rojo, y le dije, Ariste, si cambió Cuba, cambiamos nosotros. Y nos empezamos, me acuerdo que nos sentábamos horas en el malecón inventando qué íbamos a hacer para poder entrar al mundo del dólar. Ya había despenalizado el dólar, empezaban los artistas autorizados a ganar en dólar. ¿Qué hacer? Y se nos ocurrió un proyecto que se llamaba Caricatura in situ, es decir, caricatura en el lugar. Nos fuimos a ver al entonces presidente de la UNIAD y le dijimos, mira, tenemos este proyecto y la idea es hacer la caricatura en los hoteles. Y le dijo, si ustedes encuentran a alguien en el hotel que se lo autorice, por mí, perfecto. Y entonces fuimos al Nacional, y claro, como iba Ariste, iba con nosotros también Miguel Betanzo, murió en México, caricaturista mucho más joven que nosotros, pero nos unimos en un grupo
y empezamos a hacer el proyecto de caricatura in situ. Y ese dinerito lo empezamos a guardar porque cobrábamos $10 la caricatura y era el 20%, es decir, $2 para el hotel y $2 para la unidad. Pero así todo, la verdad que hicimos muchas caricaturas. Por ejemplo, Aristide una vez le hizo una caricatura a un enano, otra vez a un ciego, otra vez, me acuerdo, un español, ¿te acuerdas que fuimos? Bueno, fue una época de verdad que la pasamos, para mí fue muy dura y para él también, pues era ir a hacer caricatura, fue un cambio absolutamente de vida. Yo siempre decía, si yo tengo que vivir de lo que vendo, me muero porque no sé vender, ¿no? Porque había sido educada en otra formación, pero sin embargo ahí, y ese dinerito lo fuimos guardando y dijimos, la primera invitación que nos hagan, nos vamos. Y salimos ¿a dónde? A Colombia. En Colombia me encontré con otra realidad, no era la cubana, era la política y la idiosincrasia colombiana. Tuve que pasarme años para entender eso, para poderme comunicar con la población, porque todos los países no es lo mismo, no es la forma humorística, la forma de comprensible. Cada país tiene su forma peculiar. Yo tenía que aprender eso y eso me costaba tiempo. O sea, mis primeros años en Colombia no podía ejercer mi función de prensa, de dibujante. Tenía que buscar cómo poder vivir, conseguir. Y fue profesor. Fui hasta profesor de una asignatura que la tuve que entender para poderla aplicar después, que era el retrato hablado. O sea, En una escuela de criminalística, en una escuela de la policía, yo tenía que hacer lo que me contaban y hacer la cara. O enseñárselo a los alumnos. Y después de eso, enseñárselo a los alumnos. De eso viví 5 años de profesor de eso. Sí, pero fue muy interesante, porque al primer día de clase me decía, esto va a ser un desastre, porque los muchachos nunca han pintado, ni han dibujado, ni nada. Pero eso y al final, espérate, y al final del curso hacía una exposición con los trabajos de los alumnos. Pero lo que quiero que entiendan, lo importante que fuera después de pasar de 40 o 50 años en tu país, de dibujante y pintor, tener que hacer eso en un país extranjero, donde si no trabajas, no comes. No, y levantarte a las 6 de la mañana creo que es lo peor. Estuve 5 años cuando yo logré que los alumnos entendieran, hicieran retratos increíbles. Hice exposiciones con ellos después. Y después fue un éxito. La gente Y también diste dibujo. me felicitaba, pero eso fue un gran sacrificio para mí. Olvidarme de todo lo que había hecho durante 40 o 50 años en Cuba y emprender esa carrera de nuevo. Me dio una asignatura también en la universidad que era figura humana. Ajá. Y llevaba modelos. Esa es la otra, figura humana. Me tuve que convertir en un profesor con toda la ley Estudiar mucho, estudiar. para explicarle a los alumnos la figura humana. Un viejo sueño que tenía Aristide era hacer un libro con caricatura de, bueno, no me gusta decir el nombre, pero de Fidel Castro, con todos los nombres o varios nombres que el pueblo le ha puesto a través de los años. Y por supuesto los primeros fueron más amables, los últimos ya no eran tan amables, pero bueno, eso nos traía una consecuencia grave, lo sabíamos. Entonces yo le dije, hasta que no salga mi hijo menor de Cuba no podemos hacer el libro. Pero él empezó a trabajar, por fin mi hijo salió de Cuba y pudo hacer el libro. Yo hice los textos y el libro se llamó Fidel Castro, el último dinosaurio. Eso nos trajo como consecuencia, por supuesto, que inmediatamente el libro se presentó en una feria del libro de Bogotá, creo que era 2000 o 2002. Inmediatamente la embajada nos circuló como desafecto,
nos quedamos sin documentos cubanos, se nos vencían y no los renovaron. Incluso un abogado amigo nuestro fue a hacer la gestión y le dijo, no, tienen que venir ellos. El abogado dijo, ni se les ocurre, porque los cuentos en Colombia era de que cogían a la gente y la mandaban para Cuba. Entonces empezó una gran lucha, porque uno siempre dice, tuve 10 años en Colombia y parece que todo fue muy color de rosa, pero entramos en una etapa bien dura porque tuvimos que pedir refugio al ACNUR, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Y estuvimos yo creo que como 6 meses en todo aquel proceso, porque incluso nos trajo muchos problemas, porque en Bogotá sobre todo mucha gente afecta a la Revolución Cubana, ¿sí? Ahorita tenía una exposición ya programada en una galería colombiana, de un colombiano, y el colombiano me dijo que de la embajada lo habían llamado. Teníamos varias cosas entre manos. A mí una vez me cerraron una visa antes de tiempo y me amenazaron con deportarme. Sí, nos pasaron muchas cosas que fueron, por supuesto, influencia, pero conseguimos la protección de la ACNUR. Sin embargo, creo que lo debemos contar, no nos dieron el pasaporte de Naciones Unidas, que era el pasaporte que tenían que darnos, ¿sí? Porque aunque nos dieron el refugio, resulta que como en ese momento empezaban las primeras conversaciones de paz entre la guerrilla y Cuba estaba en el medio, ¿sí? Entre la guerrilla y el gobierno de Colombia, la ACNUR también estaba en el medio de todo eso, y fuimos víctimas. Nos dieron el refugio, pero no nos dieron ese pasaporte. Entonces nos dieron una cosa que se llama Travel Document, un documento de viaje que te dan cuando el país de origen no te da el documento. Y así estuvimos como 3 años, 4 años con ese documento, hasta que pudimos hacerlo los ciudadanos. La obra de Arístides es una obra muy amplia, yo creo que es demasiado amplia, pero no solamente amplia por cantidad, sino también porque es muy variada. Yo siempre, cuando categorizo o trato de clasificar su obra, yo digo que es muy ecléctico, es decir, él es muy variado. Él va pintando y yo le voy haciendo las colecciones detrás, pero sobre todo su obra se caracteriza siempre porque él es un humorista en esencia y es un músico por naturaleza. Entonces todo eso está siempre presente en su obra, además muy cubano, muy caribeño, ¿sí? Tanto como los colores que usa, como sus temáticas, siempre están las musas, el mar, son los instrumentos, las mujeres instrumentos, y además es tan cubano, que imagínate lo que es pintar de frente a los cerros de Bogotá y pintar esa maravilla de cuadro que es Habanera, que es el malecón como un piano y toda La Habana como un encaje detrás. Hasta ahí llega, él tiene, yo digo que es un artista visceral, absolutamente visceral, pasional. Él pinta, tira lo que le da la gana sobre, a veces yo me asusto cuando veo que va a empezar a hacer cosas, porque a veces creo que él no lo tiene claro en la cabeza, porque por los trazos como lo tira, pero al final realmente creo que eso es lo que más me une a él, la admiración que le tengo. Por eso lo aguanto tanta mala creencia y lo quiero tanto. Esto es lo mejor que hay, chicos. Oh, no. Esto es lo mejor que hay. No. Una leyenda del humor y la caricatura. Un poquito bueno nada más, un poquito bueno. Esto es lo mejor que hay. Arístides tiene una historia tremenda y ha hecho maravillas. Todos los cubanos tenemos un recuerdo con DDT o con Palante o con la revista Bohemia. ¿Cómo era el personaje este de la revista Bohemia? La bubocracia fue la bubocracia, me encantaba la bubocracia. Esto es lo mejor que hay, caballero. Arístides. Lo mejor es usted, doctora. Que somos casi del mismo barrio. Te voy a decir más. Cosas que me dicen que en algunos momentos me han golpeado. Cuando amigos me dicen lo mejor que tú tienes es cuando haces caricatura. Yo creo que sí. Yo creo que las caricaturas mías, como la que le estoy haciendo en este momento al Sexto,
llevan un embrujo, llevan una mezcla de humor, gracia, desenfado, profundidad de los personajes, una serie de cosas que mi obra pictórica no la lleva, por lo menos en muchas de las medidas. En algunas obras sí, como la pintura de La Habana, el malecón de La Habana, que lo hago con un piano. Para mí para mí el piano, la caricatura de La Habana, es una caricatura, no es una obra. Es mi forma de ver La Habana a distancia. Yo trato de explicar las cosas para que se entienda lo mejor posible. En Cuba, como un país dictatorial, un país de una organización rígida, todo se planifica con un pino. Y se planificaban las cosas del año que más importancia tenía, digamos. El año que más se dedicó al corte de cañas de azúcar se convirtió en el año de la zafra. El año de la economía, que es un año que se dedicaba a hablar de la cosa económica de Cuba, era el año de la economía. Y así, sucesivamente, los años tenían un nombre. Ese nombre, el pueblo de Cuba, a su vez, le ponía un nombrete a Fidel Castro, jugando con el nombre del año. Eso se hizo muy popular en Cuba. Y cuando yo salí de Cuba, dije siempre, voy a hacer un libro jugando con los nombres, con los nombretes que el pueblo de Cuba le puso al dictador Fidel Castro, jugando con ese nombre. Entonces, así se lo comuniqué a Rebeca de hacer ese libro. Lo empezamos a escribir, a descifrar cada nombre y así logramos sintetizar en un dibujo que tenía que ver con el nombre y un pequeño texto que jugara también con eso. Venezuela y después viene Cuba. Y ese día, hermano, se lo hice a Dios. Lo vamos a celebrar caminando por la Quinta Avenida de Nueva York, discretamente, pero gozando internamente, tremendo esa alegría de saber ella, tú, Rebeca y yo, que se murió el dinosaurio hecho. Le conocían disparates en los míos y también los otros en Colombia que hizo varios disparates en Colombia. Lo que me gusta ver ahora es que toma cerveza sin alcohol con lo joven que está. Yo estoy sabroso, que hice mucho, dejé muchas cosas en Cuba y quizás todavía me falta por hacer algunas que se verán en Cuba. Para mí lo importante somos los cubanos que estamos en toda esta mojiganga
aquí, allá, donde quiera, somos los, además somos, gracias a esa cubanía que llama, según Rebeca, mucha gente, yo le llamo embrujo, quizás algún día estaremos de fiesta porque logramos la libertad y la ganancia, o sea, vamos a ganar, vamos a vencer a los imbéciles, a los tiranos y a los bobos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan